de la guardia de cómo se lo entregaría. ¿De acuerdo? Vemos ahí ya una actuación muy discreta. Digo, muy directa. Ya una actuación completa. Pero si nosotros analizamos el contexto de lo que había pasado con Judas, Judas ya había entregado su corazón al pecado. Ya esto fue consecuencia también de ello. ¿De acuerdo? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí. Finalmente, ¿cómo lo vemos actuando en Job? Lo hemos tocado varias veces el tema en este atributo. Dios lo permitió y Satanás directamente afectó a Job con sus bienes, con su salud y con sus hijos. ¿De acuerdo? Le dejó la misma esposa. Exacto. Pero entonces, ¿cómo empezamos viendo qué es el actuar de Satanás? A través de los pensamientos, a través de la doctrina. Si esas dudas que de repente pueden llegar a nuestro corazón no las llevamos a los pies de Cristo, vamos a caer. Santiago 1:15. Santiago 1:15. Aquí vemos la cadena que se manifiesta, desde ese pensamiento hasta la consumación del pecado. Entonces, la concupiscencia, es decir, esa inclinación que tenemos todavía por el pecado que hay en nosotros, después que ha concebido, ¿en dónde? En la mente. Da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vemos la cadena. Es como tentación. ¿Sí? Y si cedemos a la tentación, Ya. vamos a caer. El pecado da luz a la muerte. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Satanás, un terrible, un temible, sin duda, oponente para un hombre, si no tiene la protección de Dios, no tiene poder para resistir a Satanás. Entenebrece su pensamiento, miente, nos lleva a falsas doctrinas, nos lleva a la consumación del pecado. ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué atributo estamos? Dios es todopoderoso. Primera de Juan 4:4. Tres versículos antes está advirtiendo Juan acerca de los falsos profetas. Y fíjense, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así de sencillo. Sí, Satanás es poderoso, Satanás es muy inteligente, pero ojo, mayor es el que está en los hijos de Dios que el que está en el mundo. Por eso debemos de ser humildes. Y ante la tentación, acudir a Dios. Primera de Pedro 5:6. ¿Recuerdan lo que leímos en el 8? Ese león rugiente. Veamos lo que dice 2 versículos antes. Primera de Pedro 5:6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillarnos ante Dios es lo que debemos. Acudir a los pies de Cristo es lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque Él nos dará la salida ante la tentación. Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. Nuevamente, si recuerdan en Primera de Corintios 10 que estábamos viendo, de estas batallas, de esta batalla que está que estamos viviendo, doctrinal en la mente, en los pensamientos, ¿de acuerdo?
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ese es uno de los graves errores de estar buscando siempre en la causa del pecado a los demonios y a Satanás. ¿Por qué? Porque son nuestras concupiscencias, porque son las inclinaciones de nuestro corazón, porque somos nosotros los que no nos humillamos, los que no acudimos a Dios para que nos libre de tentación. Porque poderoso es el que está en nosotros. Pecamos porque queremos. Que no nos quepa duda. Sin Dios nada podemos hacer. Deuteronomio 8:18. Deuteronomio, si nosotros recordamos, es un libro escrito por Moisés a una generación que iba a entrar a la tierra prometida, pero que no había vivido las grandes manifestaciones de Dios cuando venció a su pueblo, al pueblo egipcio. Entonces, ¿qué iba a pasar? ¿Cómo describe la palabra a esa tierra prometida? La tierra donde fluye leche y miel. Iban a encontrar prosperidad, iban a encontrar mucho más comodidad que la que habían encontrado en el desierto. Y fíjense lo que les dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Acuérdate de Jehová. Es Él el que nos da el poder, no solo para vencer el pecado, sino aún para respirar. ¿De acuerdo? Juan 15:5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Como estamos en el ejercicio de los medios de gracia que Dios nos ha dado. Como estamos en la oración, como estamos en el estudio de la palabra, como estamos en nuestra congregación, como estamos ejerciendo eso que Dios nos ha dado. Porque separados de él, nada podremos hacer. Nada. Sí, mis hermanos, ese Dios todopoderoso, ese Dios grande, fuerte, temible, para todo aquel que es su Hijo, es al que podemos llamar Padre nuestro. ¿De acuerdo? Con esto concluimos la omnipotencia de Dios. Ya no nos va a dar tiempo de empezar la omnisciencia de Dios. Yo pensé que sí íbamos a empezar, pero uno que se emociona preparándolos el estudio. Pero les voy a dar un pequeño inicio. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? Sino que Dios lo sabe todo. ¿Y todo es? Todo. ¿Has ido siguiendo a alguien en el coche que te dice: yo sé a dónde llegar, yo sé cómo llegar, yo sé dónde está esto? He venido cientos de veces. Y de repente vas en el coche de atrás y ves que se detiene y le pregunta a un perfecto extraño: ¿dónde está? ¿Cómo te hace sentir eso? Dudas, inseguridades. Pero Dios no es así. Nadie puede aconsejar a Dios. Nadie puede informar a Dios algo que Él no sepa. Isaías 40, 13 a 14. Isaías 40, 13 a 14.
¿Quién aconseja al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? La respuesta obvia es nadie. Porque Dios lo sabe todo. Es el único que puede saberlo todo, que conoce todo, el único que sabe cómo lo conoce, con qué profundidad lo conoce. Es Dios, es único. Fíjense, Primera de Timoteo 1:17. Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Está hablando aquí Pablo de lo que hace, de algunas cosas que hacen únicas a Dios. Obviamente no es todo, pero sin duda destaca esto, su sabiduría. Esta frase, este único y sabio Dios, está repetido en otras doxologías de Pablo, es decir, en otras partes donde rinde adoración a Dios. Y lo manifiesta aquí en Primera de Timoteo 1:17, en Judas 25, en Romanos 16:27. Lo digo para que si gustan lo escuchen en casa, lo lean en casa, pero repite esto, el único y sabio Dios. Es el único que conoce todo lo que conoce, el único que lo conoce como de la forma en que lo conoce, el único que conoce las cosas con la profundidad que lo conoce. Ya veremos más adelante que hay una diferencia entre la omnisciencia y la sabiduría de Dios. Pero ahorita llevémonos esta idea, que esta omnisciencia, este conocerlo todo, con toda la profundidad, con toda la perfección, hace único a Dios. Nadie le informa nada, nadie le aconseja nada. Nadie siquiera puede hacerlo porque solo Dios es omnisciente. Solo Dios conoce todo lo que se puede conocer. ¿De acuerdo? ¿Dudas de la omnipotencia, de esto poquito que vimos de omnisciencia? ¿No? ¿Nada? ¿No? ¿No? ¿Dudas por allá? Bueno, pues vamos a dar gracias.